Hola gente, muy buenos días y buen feliz fin de semana. Bueno, hoy quería hablar de un tema ligado a la despersonalización. El otro día me escribía por privado una persona, eh, había encontrado mi cuenta y me hacía preguntas típicas que seguramente sonarán. Me estoy volviendo loco, esto va a durar para siempre, em, realmente lo paso muy mal en las situaciones de desconexión. ¿Cómo hago para salir de esto? Preguntas que seguramente os habéis hecho y que yo me he hecho en su momento. Y quiero hablar de la despersonalización ligada a un fenómeno psicológico que es habitual y común para todos los trastornos y para todos sucesos en la vida, que es el proceso de habituación. Es un proceso de aprendizaje en el cual la respuesta ante un mismo estímulo disminuye por la costumbre, por los sucesivos ensayos y la costumbre a estar expuesto a él, así básicamente, ¿no? Un ejemplo que nos ponen mucho en clase, por ejemplo, de psicología del aprendizaje, es cuando se aprende a conducir. Yo no conduzco, así que lo digo en base a la teoría que nos han dicho. Uno cuando aprende a conducir al principio está atento absolutamente a todo, porque es una situación nueva. Está atento a las señales de tráfico, está atento a la gente que está caminando, está atento a lo que él está controlando con las manos dentro del coche, está atento incluso a sus propios procesos internos. Ya cuando llevas un año, 5, 10 años conduciendo, incluso podés conducir hablando con otra persona que tenés al lado, o usando las manos libres, hablando por teléfono, o bueno, en Argentina nosotros es muy habitual que se conduzca también tomando mate, ¿no? Y bueno, ¿por qué pasa eso? Porque la persona eh, desarrolla habilidades primero y también porque se habitúa a estímulos eh, que en un principio le resultan peligrosos, pasan a formar estímulos habituales, porque la persona desarrolla destreza y habilidades y que porque la persona aprende a discriminar entre estímulos que realmente son peligrosos de los que no lo son. Y esto pues me lleva a la despersonalización. Eh, Hay gente, como sabéis, la despersonalización pueden ser síntomas y puede ser un trastorno. Durante los primeros episodios de despersonalización que puede tener una persona, eh, es normal que aparezcan todos estos pensamientos, ¿no? Y estas dudas existenciales de estoy desapareciendo, me estoy volviendo loco, quién soy, quiénes son mis seres queridos, porque los empiezo a ver raros. Y esto pasa también justamente porque es la primera vez que aparece la situación, la experiencia, al igual que es la primera vez que uno se sienta en el coche de conducir y todos esos estímulos, un estímulo es simplemente una situación que elicita una respuesta a nosotros, aparecen. Cuando es la conducción, los estímulos son los que ya he descrito. Cuando es la despersonalización, los estímulos son todos esos pensamientos. Los pensamientos también pueden ser estímulos. Y bueno, eh, ¿qué pasa? Cuando aparecen por primera vez sentimos un miedo extremadamente intenso. Justamente por eso, porque es nuevo, ¿no? Y porque es algo que además es poco conocido. Uno cuando tiene síntomas de ansiedad, se le acelera el corazón, tiene taquicardia, empieza a tener sudoración, eh, o tiene síntomas depresivos, de que se siente inútil, no tiene ganas de hacer nada, más o menos sabe discriminar, vale, esto puede ser ansiedad, esto puede ser depresión, pero no pasa lo mismo con la disociación y la despersonalización. Entonces, porque hay menos información, la gente sabe menos, a pesar de que la disociación es un proceso eh, innato del ser humano. Es decir, no es algo que se aprende la disociación patológica, pero la disociación es un fenómeno innato. Forma parte de los tres mecanismos de respuesta que tenemos: lucha, huida, parálisis, inmovilización, disociación, como quiera llamarse. Esto es algo que ocurre mucho, por ejemplo, en los casos de abuso, ¿no? A mujeres. Caso de la manada, por ejemplo. Triste caso de la manada. Aconteció esto a la chica, a la víctima. Y bueno, evidentemente no es lo mismo llevar un día que un año, que 5 años, que toda la vida con despersonalización. Cuando se lleva toda la vida, como es mi caso, yo tengo 31 años, uno ya está muy habituado a los síntomas. Y entonces ese miedo extremo a los síntomas
simplemente no está. Uno ya está habituado, ya está acostumbrado a los síntomas. Esto, pues evidentemente, de base es algo malo, porque nadie debería de habituarse a una disociación tan patológica. Pero por otro lado es bueno porque te permite vivir. Uno no podría vivir constantemente con ese miedo extremo a los síntomas. El propio cuerpo, porque la habituación es común a todo ser humano, sea tenga trastorno o no sea trastorno, cuenta con ese proceso y ese proceso te ayuda a acostumbrarte a los síntomas. Por supuesto, la psicoterapia también te puede ayudar, más que a habituarte a ellos, a cómo gestionarlos cuando aparecen. Pero eso ya es otra cosa. Es intervención psicológica. Yo no soy psicólogo, no estoy preparado para eso. Y bueno, simplemente quería comentar esto porque, claro, para mí que soy prácticamente psicólogo y otras personas que estén dentro de la psicología puede parecer muy simple, ¿no? Pero bueno, este proceso de habituación explica por qué conforme pasa el tiempo, los síntomas pues no nos dan tanto miedo. Eh, ¿Significa esto que estoy sanando? Depende. Y eso a lo mejor es verlo con tu terapeuta, si eso significa que estás sanando o no. Pero no tiene por qué implicar ni que estás sanando ni que estás peor. Eh, pero esto es un hecho, la habituación a los síntomas, en este caso los síntomas de despersonalización. Y bueno, simplemente quería explicar que es normal, lamentablemente es normal que al principio estemos muertos de miedo y conforme pasa el tiempo, yo ya digo, pueden ser 6 meses, un año, 5 años, mucho tiempo, ese miedo se vaya reduciendo y es por el proceso de habituación a los síntomas de despersonalización. Así que bueno, simplemente nada, tuve esta conversación con esta persona y dije, voy a hacer este video porque claro, uno a veces da por hecho ciertas cosas porque estudia psicología, pero la gente no tiene por qué saberlo, porque no todo el mundo tiene formación en psicología y creo que puede ser útil este mensaje. Así que bueno, simplemente quería hablar de la habituación del proceso de aprendizaje y los síntomas de despersonalización. Así que nada, que tengáis buen fin de semana.